Número uno, los exámenes médicos que las autoridades de inmigración de Estados Unidos han comenzado a realizar a todos los menores inmigrantes bajo su custodia después de la muerte de un segundo niño guatemalteco detenido por cruzar de modo irregular la frontera con México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, precisa que los niños menores de 10 años tendrán prioridad en tales pruebas médicas. Con la muerte de este pequeño ya son dos los menores que mueren estando bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Y ese va a ser el primer tema de la noche. Así que profundizamos en los hechos. Atención, comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral ConcluFelipe, numeral ConcluFelipe. Pueden enviar todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @CamiloCNN. Suenan las sirenas de alerta en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos luego de que este martes se confirmara la muerte de un niño guatemalteco que estaba en custodia de las autoridades migratorias tras intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El menor ha sido identificado como Felipe Alonso Gómez, de 8 años. Según las autoridades, el niño fue detenido junto a su padre el pasado 18 de diciembre a unos 5 kilómetros aproximadamente del Paso, Texas, y desde entonces estuvo bajo custodia de inmigración. Sin embargo, el pasado 24 de diciembre, en horas de la mañana, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en Nuevo México, donde murió por causa que aún se desconoce. Acompáñeme, por favor, a repasar los hechos. Mire usted, según datos oficiales, el menor y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre. A las 4:39 pasado meridiano de ese mismo día, fueron transferidos al Centro de Procesamiento Paso del Norte, donde según las autoridades fueron atendidos con bebidas y alimentos calientes. 2 días después, el 20 de diciembre, cerca del mediodía fueron trasladados a la estación fronteriza del Paso. Luego, el 22 de diciembre, en horas de la noche, fueron transferidos a la estación fronteriza de Alamogordo, Nuevo México. 2 días después, 24 de diciembre, el menor fue llevado a un centro médico luego de que un agente notara que estaba tosiendo y presentando los ojos llorosos. Su padre lo acompañó. En el hospital, los médicos lo mantuvieron en observación tras confirmar una fiebre de 39 grados, casi 40 grados centígrados. Sin embargo, poco después fue dado de alta, aunque bajo un tratamiento de antibióticos. A las 7 pasado meridiano hora local, esa misma noche, el menor presentó un cuadro de vómito y náuseas, pero no fue hasta las 10 de la noche, 3 horas después, que fue trasladado nuevamente al hospital. En el camino, el chico perdió el conocimiento. A las 11:48 de la noche, hora local, el pequeño Felipe fue declarado muerto. Aunque las autoridades aseguran que el menor recibió atención médica a tiempo y que en custodia recibió alimentos y medicinas, la situación, la verdad hay que decirlo, ha despertado un debate entre legisladores y defensores de los derechos humanos, quienes recuerdan que este es el segundo menor de edad que muere en custodia de las autoridades fronterizas de Estados Unidos en menos de un mes. En menos de un mes. El primer caso, recordarán, fue el de la niña guatemalteca Jacqueline Caal, de 7 años de edad. Falleció a principios de diciembre tras pasar menos de 24 horas en custodia de las autoridades de migración. Desde Los Ángeles, Gonzalo Alvarado con más información. Camilo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la muerte de estos 2 niños guatemaltecos mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos ha generado ira y preocupación ante líderes políticos a nivel nacional. Tan así que estas 2 trágicas muertes ha orillado a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza a reformar sus políticas. Primero, la patrulla fronteriza dijo que conducirá chequeos médicos secundarios en todos los niños bajo su custodia, especialmente en los menores de 10 años. Y segundo, evaluará posibles traslados a otros lugares, incluyendo centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o refugios operados por otras organizaciones no gubernamentales. También considera la opción de ejecutar liberaciones supervisadas, Camilo. Y tercero, evalúa aumentar sus opciones de asistencia médica con el apoyo de otras entidades gubernamentales. Y por último, la agencia está examinando sus políticas sobre cuidado y custodia de menores de 10 años, desde la aprehensión hasta el momento en que la detención supere las 24 horas. Además, Camilo, la secretaria de Seguridad
Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo a través de un comunicado por escrito que todos los niños que estén bajo custodia de la patrulla fronteriza se les practicará un examen médico riguroso, aun si el adulto que los acompaña se los pida o no. Nielsen también pidió que el cuerpo médico de la Guardia Costera proporcione asesoramiento adicional y al Departamento de Defensa también le solicitó más recursos. En el comunicado agregó que ha estado en contacto con representantes del gobierno mexicano para tratar de identificar las causas de enfermedades, particularmente en los albergues al sur de la frontera. Nielsen anticipa viajar a la frontera con México a finales de esta semana para ver de primera mano el proceso de los exámenes médicos a los niños migrantes. Y por su parte, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo, entre otras cosas, a través de un comunicado por escrito, Camilo, que el Congreso iniciará una investigación por la muerte de estos 2 niños guatemaltecos y que era inadmisible que hayan muerto 2 niños mientras permanecían bajo custodia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el congresista demócrata por el estado de Texas, Joaquín Castro, también expresó su descontento ante lo sucedido por escrito, pidiendo que se inicie una investigación y agregó que mientras el Servicio de Aduanas y Control de Fronterizo le haya notificado al Congreso dentro del periodo de 24 horas, como le exige la ley, los migrantes que buscan asilo en este país deben ser tratados con dignidad humana y proveerles el cuidado médico necesario a quien se encuentre bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Mientras que Beto O'Rourke, el ex candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, dijo a través de su cuenta de Twitter que estaban muy tristes de saber sobre la muerte de otro niño mientras estaba bajo custodia de Estados Unidos, y agregó que el enfoque por el bienestar de esos niños debería estar por encima de cualquier otra situación. Por su parte, el gobierno de Guatemala está al tanto del caso y además de pedir que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, también está solicitando los reportes médicos del menor. Las causas de la muerte del niño Alonso Gómez aún están siendo investigadas y se espera que este miércoles le practiquen la autopsia, resultados de los cuales estaremos muy atentos y les traeremos toda la información, Camilo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gonzalo Alvarado en vivo desde Los Ángeles. Bueno, de CNN Los Ángeles nos vamos de inmediato a CNN Atlanta. Allí está en directo en vivo nuestra compañera Kay Guerrero. Kay, adelante, muy buenas noches. Hola Camilo, buenas noches. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, ha asegurado que todos los menores de edad que están en custodia de las autoridades migratorias han recibido chequeos médicos, pero también está reconociendo, Camilo, que los centros de procesamiento y detención no son adecuados para los menores de edad. ¿Por qué? Porque según el comisionado Kevin McLennan, estos centros fueron construidos hace 30, 40 años atrás para recluir al migrante de esa época, hombres adultos, generalmente cabezas de familia que viajaban solos. Sin embargo, ese perfil del migrante ha cambiado. Y es que mientras las cifras oficiales indican que el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos de manera ilegal ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años, el número de menores de edad no acompañados y el número de grupos familiares viajando con niños va en aumento. Por eso los departamentos de migración dicen que necesitan más recursos, sobre todo en áreas de atención médica y psicológica para atender a esta nueva categoría de migrante. Las autoridades también dicen que enfrentan un fenómeno peligroso porque en muchos casos los menores de edad en custodia nunca han visto un médico en su vida o llegan, dicen, con grados de desnutrición y deshidratación provocados por el largo viaje desde Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos, un viaje que a veces sobrepasa los 3.000 kilómetros. Y por eso también piden a los gobiernos centroamericanos que hagan campañas para alertar sobre el peligro que representa este viaje, además de abogar aquí en Estados Unidos por cambios legales que permitan la deportación inmediata de estos menores a sus países de origen. Ahora, según los críticos, esto no significa que todo es responsabilidad de factores externos. También hay fuertes críticas por el mal manejo que supuestamente padecen los servicios migratorios acá en Estados Unidos, donde, según datos oficiales, unas 6 personas adultas han muerto en custodia en 2018 y otras 12 personas murieron en el año fiscal 2017. Como resultado, ya hay legisladores que piden la destitución de la secretaria Nielsen, quien, cabe mencionar, compareció ante el Congreso estadounidense la semana pasada para hablar sobre estos casos y no pudo contestar cuando fue cuestionada sobre el número de menores de edad que han muerto en custodia de las autoridades, lo que ha generado suspicacia sobre la cifra total de muertos. Camilo.
Muchísimas gracias, Kay Guerrero, desde Serena, Atlanta. Voy a regresar de inmediato a California. Allí me está esperando mi primer invitado para analizar precisamente este tema. Le doy la bienvenida a Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Está en vivo con nosotros desde Los Ángeles. Fernando, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Camilo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. En los próximos días se espera que unos 1.200 migrantes sean liberados en El Paso, Texas, por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por ICE. Y de hecho es una de las noticias que estamos manejando en esta jornada, en esta casa. Al Paso llegan un promedio de 2.000 migrantes a la semana. ¿Cómo se explican estas liberaciones? ¿Qué está pasando a esta hora? Mira, nosotros estamos convencidos de que buena parte de esta crisis de la frontera es una crisis que ha sido de alguna manera fabricada o prefabricada por esta administración. Nomás déjame darte un par de ejemplos. El primero es que en el año 2000, en promedio, cruzaban y eran arrestados en la frontera sur de los Estados Unidos cerca de 1.6 millones de migrantes. En promedio, eso era lo que los que cruzaban la frontera entre mexicanos, centroamericanos, etcétera. En el año 2018, o sea, en este año que se está acabando, el promedio no superó los 400,000 migrantes. O sea que tenemos muchos menos migrantes cruzando la frontera. Sin embargo, estamos viendo una retórica muy dura que viene desde la presidencia, desde la Casa Blanca, que está diciendo que estamos siendo invadidos, que están llegando migrantes como nunca, lo cual es totalmente falso. Entonces, desgraciadamente, esa retórica se ha convertido también en una práctica en donde han implementado políticas específicas para mantener a esos migrantes que cruzan con sus familias, arrestarlos, detenerlos y procesarlos criminalmente. Entonces, estamos en la etapa, pues, de una política migratoria o de una crisis migratoria que ha sido efectivamente creada por esta administración. Oiga, Fernando, en los años 80 le cobraban a la gente $1 por pasar al lado de Estados Unidos. Hoy le cobran prácticamente un ojo de la cara. El negocio de la frontera parece imparable para mucha gente. ¿Cuál es su percepción? ¿Es imparable ese negocio realmente? Bueno, de hecho, se podría parar y resolver inmediatamente. Yo creo que hemos planteado ya desde hace muchos años de que la militarización de la frontera, la construcción de muros, el cerrar los lugares poblados para que no crucen migrantes, no solo causa muertes de migrantes, no solo causa daños a los derechos humanos, sino que se ha convertido en un gran negocio de los coyotes, de las organizaciones que trafican con seres humanos, porque ahorita tan solo de cruzar una persona de Juárez al Paso son miles de dólares. Entonces, la militarización, esta política dura, a quien ha beneficiado económicamente son estas bandas criminales, efectivamente, que tienen los recursos y la infraestructura para poder mover a personas y cruzarlas, ya sea por el desierto, las montañas, donde es muy peligroso, o sobornar a algún agente de migración, lo cual ha sucedido y es muy común en la frontera. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Quiero saber qué pasa con los muertos. En el año fiscal, 6 adultos, 6 inmigrantes indocumentados han muerto. Son cifras oficiales que las admite el gobierno de Estados Unidos. Quiero que después de la pausa, por favor, usted nos cuente cómo la administración Trump encaja estos muertos, qué pasa con esta gente cuando muere, qué tratamiento se le da a los cadáveres, de qué manera se les informa a la familia, ese proceso tan escandaloso y tan engorroso que es el de la muerte, cómo se hace en el caso de estos migrantes que intentan pasar a los Estados Unidos de forma irregular. Pausa, la primera pausa publicidad y estamos de vuelta enseguida hablando del tema. Ya volvemos. El oficio terrible de ser inmigrante en el mundo de hoy. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, está en vivo con nosotros desde Los Ángeles. Fernando, el Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de la política migratoria de los Estados Unidos, asegura que el 95% de los menores de edad bajo su custodia han sido sometidos a exámenes médicos que se realizan, dicen ellos, tras ser arrestados. Pero no dicen en qué consisten esos exámenes
médicos. De hecho, no han precisado cómo van a ser los nuevos exámenes médicos que han anunciado que van a hacer. ¿Usted tiene, Fernando, alguna información al respecto de en qué consisten esas pruebas médicas? Mira, primero quiero decir que el anuncio que hace hoy la Secretaria de Seguridad Nacional, Nielsen, sobre que ahora sí se les va a hacer los exámenes, yo creo que deja mucho que decir. Primero, que quizás estos exámenes que ahora sí le van a hacer a los niños están llegando muy tarde, al menos tanto para Jacqueline como para Felipe. Y la segunda cosa que también es extraordinaria es que nosotros sabemos que en estos años que hemos estado en la frontera, en los últimos 20 años, hemos tenido reporte tras reporte tras reporte de qué tan negligentes precisamente han sido las instituciones y los propios agentes con respecto a proveer atención médica oportuna y precisa a aquellas personas que están detenidos o que son arrestados. Una cosa es una revisión médica visual general, quiero explicarlo eso, que lo puede hacer algún trabajador o algún agente que tenga, digamos, algún tipo de experiencia en servicios de emergencia o salud de emergencia. Y otra cosa es muy diferente, un examen médico, en donde tenemos doctores capacitados, pediatras, que saben cuáles son las cosas que les pasan a los niños. Eso no lo tienen. En este caso, ni en el caso de Jacqueline, ni en el caso de Felipe, se demostró que tuvieran la capacidad o al menos el interés de tener doctores revisando en los centros de detención a los niños y mucho menos a los adultos. Tenemos más de una docena de personas que se han muerto en detención en los 2 últimos años. Tenemos 500 migrantes que se mueren cada año tratando de cruzar la frontera. Realmente eso tiene que ya hablarse de negligencia, no es simplemente de no darles alguna pastilla a los niños, pues. Antes de la próxima pregunta, Felipe, un dato puro y duro. Según las normas del gobierno de los Estados Unidos, los inmigrantes no deben ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. No más de 72 horas, hay que liberarlos. Mi pregunta es, ¿sabe usted cómo son tratados los chicos menores de edad cuando son detenidos y qué suele ocurrir, digamos, en las primeras 24 horas tras ser detenidos? Mira, técnicamente tendrían que pasarlos cuando son arrestados. Quien los arresta normalmente es la patrulla fronteriza y ellos son los que no tienen que mantenerlos en sus estaciones más de 72 horas. Después de ahí pasan a manos de ICE y a la oficina de refugiados, en donde los ponen en centros de detención, en donde aparentemente tienen más atención y más cuidado mientras dura su proceso legal. En el caso de Felipe es muy duro entender, no lo entendemos. Hay muchas cosas que no checan. Si fueron arrestados en El Paso, ¿por qué fueron trasladados a 2 horas del Paso a un poblado que se llama Alamogordo, donde no hay atención, no hay hospitales para niños, de especialidades para niños específicamente? ¿Por qué estaban, después de varios días, detenidos en estaciones de la patrulla fronteriza y no en centros destinados para refugiados? No lo sabemos. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que aclarar y deslindar responsabilidades. Por eso insistimos, es el momento en que el Congreso lance una investigación, pero también es el momento en que se pare la detención de niños. Se tiene que liberar a cerca de los 14,000 niños que ahorita se encuentran en cárceles y están detenidos. Quiero reiterar que el chico Felipe, el segundo niño guatemalteco muerto bajo la custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, a las 7 de la noche del día en que se le declaró muerto, el menor presentaba un cuadro de vómitos y náuseas, pero no fue hasta las 10 de la noche, 3 horas después, que fue llevado nuevamente al hospital. En el camino perdió el conocimiento y a las 11:48 se le declaró técnica y oficialmente muerto. Todavía no sabemos, hay muchos agujeros negros, de hecho no se ha dicho la causa o las causas que propiciaron la muerte de este chico, pero son datos bastante inquietantes. A las 7 de la noche un cuadro de vómitos y 3 horas después lo llevan al hospital. 2 datos más, puros y duros, ajenos al partidismo, ajenos a las trincheras ideológicas. Antes de hacer la próxima pregunta a Fernando García. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos admite que sus instalaciones no pueden garantizar
los niños se les garantice toda la atención que necesitan. Segundo dato, el Departamento de Seguridad Nacional admite un incremento del número de niños que llegan a Estados Unidos, pero que llegan enfermos. Mi pregunta, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. ¿Bajo qué premisa entonces se detuvo a tantos menores de edad? La premisa básica es de que eran personas que cruzaron la frontera no por un puente internacional, sino que la cruzaron por el río, por el desierto, y como venían con sus padres, iban a estar detenidos. La política es, vienes como niño solo o vienes como niño con tu papá, terminarás igualmente detenido porque no cruzaste por un puente internacional. Hay que decir eso, pero a la vez hay que decir que en los puentes internacionales, ahorita, así como estamos hablando, se está diciéndole a la gente que vino a pedir refugio o asilo que se regresen a México, que no hay espacio, que no tienen tiempo y recursos para atenderlos. Entonces, realmente está empujando a que la gente cruce por los desiertos, por las montañas, en donde automáticamente van a ser encarcelados y detenidos. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en CNN en Español. Muchas gracias. Muchas gracias. Al regreso de publicidad,